El sol se levantaba dorando las montañas, cuando Samuel y Christopher salieron al camino que llevaba a la finca de Don Miguel, porque desde niños la tierra había sido su escuela y el trabajo su único maestro. Eran huérfanos, curtidos por el viento y las sequías, con las manos agrietadas como mapas de historias que no contaban con más voz que los surcos del arado, y caminaban juntos cada mañana, pero con miradas que ya empezaban a decir cosas distintas. «Hoy las cabras se escaparon otra vez», decía Samuel encogiéndose de hombros, mientras Christopher ya calculaba la cerca que había que reparar y el día que mejor convenía sembrar. Y don Miguel, al verlos trabajar, sintió en el pecho algo que no sabía llamar exactamente, una mezcla de ternura y orgullo que lo llevaba, en las noches largas, a recordar sus propias manos en la tierra y a pensar en quién heredaría aquello que tanto le costó conseguir. La finca olía a humedad y a café, recién tostado, y don Miguel, hombre de ojos pequeños y sonrisa escasa, les hablaba despacio. «Muchachos, la tierra no perdona ni el descuido ni la arrogancia. Escucha y aprende. Lo que se planta con paciencia da fruto verdadero». Christopher escuchaba atento, mientras Samuel reía con facilidad y decía: «Don Miguel, la vida es para gozarla. ¿Pa' qué tanto apuro? Un trago, una fiesta y listo. La pena se olvida». Con eso Samuel, siempre de buen humor, se ganó la simpatía de muchos y el recelo de quienes veían sus decisiones como promesas que no se cumplían. Los años pasaron entre labores, cosechas malas que enseñaban más que las buenas, y noches de cielo limpio, donde los hermanos se recostaban sobre pajas y soñaban en voz alta. Christopher soñaba con cercas bien hechas, con aguadas para los animales, y con aprender contabilidad con don Miguel, porque sabía que la sabiduría también era una forma de riqueza, mientras que Samuel soñaba con trajes nuevos, con bailes de pueblo y con el aplauso fácil de los que nunca habían cavado un surco. Llegó el día en que don Miguel, ya con la espalda encorvada por el tiempo, pero con una lucidez que sorprendía, llamó a los dos muchachos a su despacho de madera, ese cuarto pequeño lleno de mapas y fotos que hablaban de estaciones difíciles y temporadas de abundancia, y les dijo con voz quebrada por la emoción: «He decidido dejarles algo que no es mío para siempre. No tengo hijos, y ustedes han sido más que trabajadores, han sido compañía. A cada uno les doy una parcela y 2 sacos de monedas. Adminístrenlo con el corazón, porque el corazón y la cabeza deben andar juntos». Samuel miró los sacos como quien mira un cofre de tesoro, sintiendo ya la música y las copas, mientras que Christopher inclinó la cabeza en agradecimiento y pensó en la semilla, en la tierra que exige manos constantes. Las noticias corrieron por el pueblo como viento en maizal. Don Miguel había dejado tierras, y la gente habló de destino, de justicia, de suerte. Samuel celebró la noticia bebiendo desde temprano, comprando ropa que relucía al sol y guardando para sí la promesa de noches largas, llenas de risas y de amigos que le decían: «Hermano, te mereces esto». Christopher, en cambio, fue al amanecer a medir su parcela, a sentir la textura del suelo, a conversar con los vecinos sobre mejores semillas y cercas, a contratar un par de jornaleros honestos y a comprar un toro robusto con la mitad de los sacos, convencido de que la otra mitad debía guardarla para las estaciones secas. Con el paso de los meses, la diferencia entre uno y otro se convirtió en escuela abierta. Christopher puso postes nuevos, marcó corrales, habló con el veterinario acerca de vacunas y reproducción, y anotó cuentas en una libreta que trataba como un tesoro. Samuel llenó su casa de ruido, vendió parte de su parcela para financiar fiestas, prestó dinero sin cuidado y se dejó convencer por amigos que aplaudían la ostentación, pero se olvidaban del hermano cuando el viento volteaba la mesa. ¿Para qué sembrar tanto si puedes vender y vivir la vida?
le decía Samuel a Christopher brindando con una jarra, porque la tierra no se vende en un trago, y el pan de mañana se gana hoy, respondía Christopher con paciencia. Llegó la primera cosecha grande en la parcela de Christopher. La tierra respondió al cuidado, los animales se multiplicaron, y los jornaleros, agradecidos, trabajaban con una energía que parecía contagiar toda la loma. Christopher no lo celebró con fanfarrias, lo celebró tapando agujeros, reparando herramientas y guardando para el invierno. Samuel miró desde la distancia y sintió en su interior una sombra de inquietud que intentó ahogar con música y con licor. La gente murmuraba que Christopher se había vuelto un ejemplo y que Samuel parecía haberse cambiado por una máscara de alegría que debajo llevaba el desasosiego. Una noche, después de una fiesta que había durado 3 días, Samuel volvió tambaleando y se cayó contra el umbral de su casa. Dormido, soñó con su infancia y escuchó la voz de don Miguel que lo reprendía con amor. «Hijo, la prisa y la vanidad queman la raíz». Al despertar, la resaca no solo estaba en su cuerpo, sino en su alma, y las monedas, que parecían infinitas en aquel momento de euforia, empezaron a volar como hojas en vendaval. Préstamos, apuestas, ropa, comidas para los amigos. Y poco a poco la parcela quedó descuidada. Vendió una parte para pagar deudas y con ello perdió lo que no se puede recuperar cuando se actúa sin medida. El tiempo es un juez silencioso y la rueda de la fortuna da vueltas que no siempre son buenas. Las temporadas cambiaron, llegaron sequías y plagas, y Samuel, que ya no tenía un colchón de seguridad, sintió por primera vez la mordida del miedo. Sus viejos amigos se fueron como sombras al amanecer, y la risa que antes llenaba su casa se convirtió en un eco hueco. Christopher, al ver que su hermano caía, no pensó en reproches. Recordó los días en que ambos compartían el mismo pan y las mismas promesas, y fue a buscarlo. Lo encontró sentado en el borde de lo que había sido su campo, con los ojos vacíos y las manos temblorosas. «Hermano», dijo Christopher, arrodillándose a su lado, «la vida nos enseña duro cuando no escuchamos. Pero no vine a señalarte, vine a tenderte la mano». Samuel apoyó la cabeza en las rodillas de Christopher y por primera vez en años soltó una verdad que parecía quemar por dentro. «Tenías razón. Creí que el mundo giraba para mí y no para la semilla. Creí que el dinero jamás se acabaría. Me equivoqué». Christopher lo miró con amor y sin juicio lo llevó a su casa. Allí, en la cocina iluminada por una lámpara de aceite, ambos oraron juntos como lo hacían en la niñez, pidiendo fuerza, perdón y guía. Samuel sintió como algo dentro de él, al arrodillarse, se suavizaba. La vergüenza se mezcló con un alivio extraño, como si cada palabra de arrepentimiento fuera una semilla que al fin tocaba la tierra. Christopher le dio un trabajo sencillo al principio, tareas pequeñas con las que aprender de nuevo: limpiar corrales, alimentar animales, reparar herramientas. Samuel aceptó con humildad y también con la determinación de quien quiere vivir una segunda oportunidad. El pueblo observó la transformación, no como un espectáculo, sino como una lección. La solidaridad puede levantar lo que la imprudencia destruyó. Los meses siguientes estuvieron llenos de sudor y de conversaciones bajo la luz tenue del atardecer. Christopher enseñó a Samuel a llevar cuentas, a sembrar de acuerdo al calendario, a ahorrar una porción de la cosecha para los tiempos difíciles y no toda para el festejo. Samuel aprendió que la honestidad con uno mismo es la base para no caer de nuevo. Hubo tropiezos. La tentación apareció muchas veces, y en una ocasión Samuel, tentado por viejos hábitos, casi vuelve a perderlo todo, pero la mirada firme de Christopher y la memoria de las noches de oración lo detuvieron. «No es vergüenza caer», le dijo Christopher, una tarde mientras ataba un fardo de heno.
La vergüenza es no levantarse por orgullo. Samuel comprendió que la soberbia es un enemigo silencioso y que la humildad abre puertas que la vanidad cierra. Con el tiempo, la parcela que don Miguel había dejado a Samuel volvió a verdearse, no con la opulencia de quien lo tiene todo, sino con la serenidad de quien reconstruye paso a paso. Los dos hermanos terminaron compartiendo labores y sueños, discutiendo como siempre sobre lo práctico y lo inmediato, discutiendo sobre si plantar más maíz o cambiar a frutales, sobre si contratar a un tercero o confiar en la familia, pero siempre regresando al centro, la fe, el trabajo y el amor fraternal. Don Miguel, ya mayor y viajando poco, escuchó del pueblo que sus dos aprendices habían aprendido más que a manejar tierras. Habían aprendido a administrar corazones. Fue una tarde de lluvia ligera cuando don Miguel, con la parsimonia de quien ha vivido mucho, vino a verlos y caminó entre las hileras, tocando la tierra con la misma reverencia con la que el cura pone la mano en la frente de un feligrés. «Lo hiciste bien», murmuró al verlos juntos. No por la riqueza, sino por haber entendido que lo que se siembra con humildad se comparte con amor. Al despedirse, don Miguel les dejó una última lección. No olviden que la mayor riqueza es la dignidad y la comunidad. Guarden siempre un lugar en su mesa para quien tenga menos y en su corazón para quien pida perdón. Y así, al caer el sol, los hermanos se sentaron en la cerca, mirando el reflejo dorado sobre los campos que ahora eran fruto de paciencia y arrepentimiento convertido en trabajo. Samuel, ya sin la arrogancia de antes, sostuvo la mano de Christopher y dijo: «Hermano, pagaste con paciencia mis errores y me enseñaste a orar y a trabajar. Si antes me reí de tus previsiones, ahora entiendo que la previsión es amor por el mañana». Christopher respondió con una sonrisa suave: «Lo que hicimos fue no dejar que el orgullo nos separara. La tierra nos pide constancia y el corazón nos pide humildad». La historia de los dos hermanos quedó en el pueblo como un cuento que las madres cuentan a los hijos antes de dormir, no para asustar, sino para orientar. Que la tentación del brillo fácil siempre está, pero la verdadera riqueza se construye con manos callosas, con decisiones sabias y con la capacidad de amar y perdonar. En el final no hay castigo eterno ni desprecio, solo reconstrucción, oración y trabajo compartido, y la enseñanza que queda flotando en el aire como un olor a tierra mojada es simple y poderosa. Recibir es suerte, transformar lo recibido en bien para muchos es sabiduría. Y cuando el orgullo naufraga, lo que salva es la mano extendida del hermano que recuerda que la familia es la primera escuela de la responsabilidad.